Buenos días. El punto 6.2.2, como dijimos en el vídeo anterior, que era el del 6.2.1, es uno de los que tiene, digamos, más sustancia del tema. Bastante extenso porque en él vamos a hablar de los análisis de las fases y planificación de tareas. Y digamos que ya nos vamos a meter un poco en la chicha, de las partes más importantes de la materia, del tema 6, vamos. Empezamos. La primera fase sería la fase analítica. Se trata de la fase preliminar de la realización de un proyecto gráfico, donde se recopila información y se identifican las necesidades del cliente. En general, en cualquier sector, antes de meternos, ya fuéramos comerciales, y de nuevo me recurro a conocidos, anécdotas reales de amigos míos. Yo tengo amigos míos que han trabajado de comerciales en supermercados, por ejemplo, y vendiendo bocas y en zapaterías. Y en cualquier sector al que iban a trabajar de comerciales profundizaban muchísimo sobre el sector y analizaban cómo iba el campo a nivel económico, competencia directa, competencia en el entorno, competencia digital, para ver. Y eso es una labor de profundización pues que hay que hacer. Tú no te puedes meter a ciegas, digamos, en algo. En efecto, para optimizar el tiempo es necesario planear el proyecto que se llevará a cabo. Una buena calendarización permitirá optimizar el tiempo y facilitar la realización del trabajo. Efectivamente. También, de nuevo, volvemos al tema de la calendarización, digamos, una vez, digamos, hemos visto cómo está el sector y demás, hay que ver cómo vamos a hacer el trabajo. Se establecerán las siguientes etapas en la planificación. Y bajamos un poquito el cursor. La parte 1 es la comunicación con el cliente. La primera etapa en la planificación de tareas es el contacto con el cliente. Desde el primer momento y hasta el final de la realización del producto gráfico, el diseñador debe informar al cliente del proyecto. Siempre, como hemos dicho antes, un correíto, un WhatsApp, nunca está de más, resolver dudas, darle una primera prueba, tal, para seguir siempre sobre seguro. Realizada desde el primer momento, esta etapa permite ganar mucho tiempo, ya que es el cliente quien proporciona toda la información acerca de sus necesidades y deseos. En esta etapa se trata de recolectar datos sobre el cliente, su empresa y el producto y plantear la problemática y los objetivos del trabajo. De nuevo, como dijimos antes, y repetimos alguna vez, cuando ya un cliente lleva con nosotros, es antiguo y lleva muchos años con nosotros, esta fase es mucho más escueta porque ya lo conocemos, obtenemos sus materiales y demás. Por ejemplo, imaginaos que estamos trabajando para el Corte Inglés. Puede pasar, oye, el Corte Inglés es la empresa que, como bien sabemos, a nivel nacional más invierte en publicidad todos los años. Andaba por 120 millones de euros en 2018 y en 2019, que estaría el dato actualizado, pues todavía no lo sé, pero debe andar por ahí. Imaginamos que tenemos una imprenta industrial y el Corte Inglés nos encarga a nosotros todos los años su catálogo de juguetes navideños. Obviamente eso tiene un trabajo, pero como lo llevamos haciendo 20 años con ellos, ya sabemos qué les gusta, qué nociones quieren, qué tipo de papel, qué granaje. Otra cosa es que sobre esa base, pues todos los años hay que cambiar algo y hay juguetes nuevos, pero ya digamos tenemos esa base, esa dinámica. Y además, volviendo al tema hablando digamos un poco en el entorno cercano en el que nos movemos, a nacional, en España, digamos, gusta mucho normalmente, en general, las empresas son de trabajar por costumbre muchas veces con la misma empresa. Si va bien, un cliente es para muchos años. Se coge la rutina de trabajar mucho con muchos clientes y eso a su vez es un poco problemático para alguien que está empezando, porque la gente tiene el hábito de trabajar muchos años porque conoce a una persona y le gusta ese trato cercano, digamos, más que en otros países. Siempre se dice que en la cultura americana, lo dicen a nivel de marketing, alguien está más dispuesto a coger un presupuesto de una empresa que está empezando, de alguien que tú llevas haciendo algo con una empresa 10 años, pero alguien te ofrece un presupuesto mejor y dice, como mínimo lo voy a llamar. En España eso es más complicado. Para los que empezáis puede ser más fastidioso, pero si conseguís un cliente y hacéis las cosas bien, normalmente se funciona por rutina, costumbre y tiende a durar, ¿vale? Eso, digamos, en cuanto a hábitos, digamos, de país, digamos, mediterráneo. Análisis previo. Una vez recibida toda la información por parte del cliente, se debe analizar la situación de la empresa y de la competencia. Esta etapa permite saber cómo enfocar el proyecto gráfico dentro de la empresa cliente y dentro del mercado. Se trata, en otras palabras, de enfocar y justificar el trabajo y de recopilar y jerarquizar las necesidades. Toda esta información es útil a la hora de asignar las tareas y evaluar el tiempo necesario para la realización del producto. Y diría más,
hay que tener, hay que hacer muchas veces, ya sea eso, si trabajáis en agencias publicitarias os tocará, en el mundo del diseño puede que también, hay que hacer una labor realista, muchas veces un estudio realista de la competencia, porque muchas veces hay muchos empresarios, eso de nuevo también anécdota de profesora de facultad, que además tenía su empresa en la calle, o sea, ella tenía su empresa de publicidad en la calle y nos daba clase, con lo cual digamos que estaba metida en un ámbito real, no solo hablaba por hablar en plan teórico. Ella decía que en Andalucía muchas veces notaba a los típicos empresarios que todos eran el mejor en algo. Pues yo soy el número uno en no sé cuánto, yo soy el número uno en no sé qué, y que no tenían una percepción real ni de su propio tamaño ni de su propia posición en el mercado, porque le había faltado perspectiva o porque estaban todo el día hasta arriba y no tenían esa capacidad para, digamos, salirse un poco de sí mismos y verlo desde fuera, o capacidad estratégica. Y muchas veces hay que ayudarle al cliente a redimensionar y ver su posición real dentro del mercado. Es decir, oye, que tú no eres la primera posición, que tú a lo mejor eres el segundo, eres el tercero, o que en este pueblo que tú vendes X, pues resulta que acaban de abrir hace poco en el pueblo de al lado un sitio que te está llevando tu clientela y a lo mejor tú ni lo sabías. Eso hay que ayudar al cliente en ese sentido a que sea realista con su propia posición respecto a la competencia, que normalmente si has hecho las cosas bien, la conoces, pero no siempre tiene por qué, ¿vale? Hoy he pasado elaboración del presupuesto. A partir del análisis previo de la situación, material necesario, distribución de tareas, gastos previstos, el diseñador puede elaborar el presupuesto y proponérselo al cliente. Luego, un presupuesto realista, tenemos que intentar ser certeros, no autoexplotarnos, ¿vale? En esta fase se pueden negociar con el cliente algunos datos y detalles de producto para ajustar el precio y el tiempo de entrega. Por ejemplo, es muy importante también en esta fase, ya según qué fase, según en qué perspectiva de las artes gráficas trabajéis, es muy normal subcontratar, ¿qué os digo yo? Si trabajáis en una agencia de publicidad el día de mañana, es muy normal subcontratar a la imprenta. Si trabajáis en una imprenta, pues os va a venir precisamente de una agencia o de tal, y a su vez vais a ser subcontratados. Y de cara a un cliente a la hora de hacer un presupuesto, si vais a subcontratar algún servicio, o por ejemplo vais a subcontratar los servicios de un fotógrafo, que es una... porque muchas veces tú no tienes por qué tener a tanta gente en nómina y hay que recurrir a freelance, a gente que sabe hacer cosas de un campo específico muy bien. Y los fotógrafos, por ejemplo, es algo muy recurrente. O alguien que graba con drones, eso hoy en día está súper en boga. Oye, este es el único experto que hay en grabar en drones en toda la provincia de Cádiz, pues lo tienes que llamar. Y eso hay que contar con ello de cara, a su vez, al presupuesto que tú le vas a dar al cliente. Cuando diga, oye, ¿y esto qué es? Digo, no, pues que necesitamos a alguien que sepa grabar con drones porque tal y cual. Y ya tienes que contar con ello, ¿vale? Todas esas cosas hay que contar con ellas. Firma del contrato. Previo acuerdo con el cliente, el diseñador redacta el contrato donde se establece el anticipo que se le debe pagar antes de proceder a la realización del producto gráfico. De nuevo, en circunstancias normales deberíamos firmar todos contratos, ser todos muy legalistas, que eso, bueno, será o será, y firmar un contrato con un anticipo. Como hemos dicho en el punto anterior, por las razones de que vuestras horas cuestan dinero, ¿vale? En el contrato se estipulan las condiciones de trabajo, así como las obligaciones y los derechos del diseñador y cliente, ¿vale? Organización del trabajo. Es una etapa interna a la empresa gráfica, donde se distribuye el trabajo según las tareas a realizar, recopilación de la información, análisis, diseños preliminares y procesos de diseño. Por ejemplo, vosotros estuvisteis en Egondi, volviendo al ejemplo de la empresa en las que fuimos de excursión, y son empresas bastante numerosas. Y podríais ver que hay gente que es operaria, hay gente que se dedica a revisar los diseños que les mandan o imponerlos, tal, y cada uno, digamos, que tiene, de nuevo, su rol, ¿vale? Esta fase se lleva a cabo gracias a reuniones con el cliente y elaborando un informe de registro o briefing donde se proporciona toda la información acerca del producto gráfico a realizar, datos del cliente y de la competencia, tipo de producto y características, público objetivo, tiempo de entrega y presupuesto. Como el briefing ya lo vimos en el primer trimestre, y como dijimos, no todos los clientes, sobre todo cuando están empezando a trabajar con vosotros, primero, no todos los clientes saben de diseño y segundo, no todos los clientes saben lo que os hace falta. Hay clientes que, bueno, que no tienen, que tienen a lo mejor, los jefes tienen 60 años y no saben cómo manejarse con esa herramienta y a lo mejor ni siquiera saben, por ejemplo,
que os tienen que mandar, por ejemplo, el logo de la empresa en PNG y el primer intento lo hacen en JPEG y se pixela. Son cosas que suenan muy burdas, pero que pueden pasar en la vida real. Pues eso, para eso vale hacer un briefing certero, intentando recopilar toda la información que uno pueda, ¿vale? En esta fase es importante definir cuáles son los objetivos y quién se encargará de cada tarea. A partir de estos análisis se aplicarán estrategias para lograr los objetivos establecidos. Muchas empresas se suele trabajar con la típica, cuando ha llegado un proyecto, cuando ha llegado algo nuevo, se suele trabajar con la típica pizarra que está en la parte central de la oficina y con rotulador pues se va poniendo el cliente, los datos más importantes y se va haciendo un diagrama de flecha al principio un poco burdo en el que según los empleados pues se va diciendo que se va a cargar de no sé qué y ya después se va pues haciendo un cronograma más elaborado y demás, pero se hace una primera fase digamos así. Pues, por ejemplo, casos reales parecidos a nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en cocina, de nuevo un ejemplo de hostelería, pero que se puede aplicar. Nosotros cuando llegábamos, el jefe pues, nos tenía puestas las tareas que había que hacer en primer lugar, en segunda, escritos con rotulador en, en una pared de azulejos, y era para 24 o 48 horas todo lo que había que hacer, o todo lo que había que hacer para el fin de semana y las tareas básicas. Y de nuevo, para estructurar, digamos, el trabajo. Vale. A partir de estos análisis se aplicarán estrategias para lograr los objetivos establecidos. Además, es importante en esta fase realizar un análisis de los materiales necesarios, así como un análisis de los procesos de fabricación, descripción de tecnología y mecanismos. Además, hay que tener claro cuáles son los recursos propios de la empresa y qué tareas habrá que encargar a otros colaboradores. Como hemos dicho, subcontratar y trabajar con freelance está a la orden del día, porque las empresas normalmente, salvo que trabajáis en una gran empresa, tú no tienes todo el proceso hoy en día. Muchísimas cosas se delegan, entre las cosas para ahorrar costes fijos. Y pensan positivo, los freelance tienen que comer. Ya sea eso, un experto en fotografía porque os gusta cómo hace fotos. Un hombre que os grabe con drones. Imagínate que vais a hacer una sesión de fotos porque estáis en una agencia, alguien que sepa de maquillaje bien, que es un iluminador, alguien que sea un arte finalista que es muy bueno, pues muchas veces todas esas cosas se subcontratan y os ahorráis estructura y costes fijos. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? De nuevo, recalcando esa idea. Y de nuevo, por ejemplo, es muy raro, yo de hecho no conozco ninguna agencia publicitaria, por grande que sea, tiene el sector de imprenta él, porque eso ya es un sector puramente industrial y no es lo normal. De hecho, las imprentas comen mucho de las agencias publicitarias que contratan sus servicios para... Es una pareja clásica, que una agencia publicitaria os llame con un diseño ya hecho de un cliente tercero para que vosotros lo imprimáis. Eso es lo normal, ¿vale? Si trabajáis en imprenta vais a tener que bregar con muchísimas agencias de publicidad. Es una relación de amor-odio. O se critican ambos, pero al mismo tiempo se necesitan, ¿vale? Eso suele pasar cuando tienes una relación tan cercana con un sector económico, ¿vale? Siempre se aconseja elaborar un contrato, que lo he dicho, presentes en el presupuesto. Las cláusulas del contrato dependen del tipo de trabajo pedido, aunque es importante que el contrato incluya el objeto del contrato. ¿Qué tipo de diseño gráfico se tiene que realizar el diseñador? La primera cláusula puede venir acompañada por una hoja de encargo en anexo, donde se recopila la descripción de las ideas básicas, especificación de soporte, materiales a entregar, plazo de entrega, importe presupuestario. Normalmente, tanto detalle no viene anexado, pero si viene el plazo de entrega, el importe presupuestario y ese tipo de cosas, ¿vale? La prestación de los servicios y los plazos de entrega. Viene detallada la calendarización del trabajo, desde la entrega del primer boceto hasta el envío de los dibujos definitivos. De nuevo, según lo exhaustivos que queramos ser. Las tarifas y precios. El IVA se puede calcular aparte. Esta cláusula puede ser objeto de un anexo detallado. Y de nuevo voy a dar aquí un poquito el meeting. Lo dicho, este tema se presta a ello. Lo siento si soy un poco más bolivariana de la cuenta. broma. Os pasará porque es fácil que somos un poco país de la picaresca y es fácil que os pase, porque pasa en cualquier sector, porque nos pasó hasta con la empresa de autobuses de la excursión, pasa con las empresas de arquitectura, pasa con muchas cosas, que os digan, oye, pero ¿me puedes rebajar el IVA? ¿Me puedes quitar el IVA? Y yo qué sé, yo sé que suena muy moralista, pero no deberíamos rebajar el IVA, no deberíamos facturar en negro y no deberíamos quitar el IVA de las cosas.
Y con todo mi respeto, las empresas que le ofrecen a los clientes de lo quieres con IVA o sin IVA porque se ahorran un 20%, como todo mi respeta, son ladrones. Lo que pasa es que todo el mundo está acostumbrado y no se puede decir, pero eso es robar, es otra forma de robar. Hablando mal y pronto, porque los impuestos indirectos todos deberíamos pagarlos. Y porque además estás haciendo competencia desleal a cambio de no ser legal, básicamente. Tú eres más barato que tu competencia directa porque te estás ahorrando dinero que no deberías ahorrarte. Y dice la gente, no, es que el IVA es muy alto, sí, pero todos queremos hospitales y carreteras. Pero bueno, lo dicho, no voy a dar el meeting, pero de nuevo deberíamos facturarlo todo, lo que se pueda y demás, ¿vale? Respecto a la forma de pago, por regla general la empresa suele pagar entre un 25 y un 50% del presupuesto por anticipo, aunque es un acuerdo al que tienen que llegar el diseñador gráfico y su cliente. Las imprentas, como hemos dicho, se trabaja así. Los freelance se suele, según el prestigio, hay veces que no, hay veces que te quedas sin cobrar, pero se debería trabajar así, con un anticipo. Porque el hacer bocetos y esbozos cuesta dinero. Las obligaciones. Tanto el cliente como el diseñador gráfico tienen que cumplir obligaciones. El primero debe facilitar la información que se le solicite, no utilizar el diseño para otro fin distinto del fijado y satisfacer la remuneración pactada. En cuanto a la empresa diseñadora, tiene que realizar el diseño acordado, entregándolo en el término convenido, sin facilitar ningún tipo de información a terceros sobre el cliente o el producto. Eso se suele cumplir en circunstancias normales. El tema del espionaje empresarial en el diseño no es de los peores. En coches es mucho peor ropa. Aquí la gente se respeta, digamos, la propiedad ajena y el derecho de demás en ese tipo de cosas. La propiedad intelectual e industrial. Voy a bajar un poquito. Ay, me he ido por aquí. Ay. La propiedad intelectual e industrial. La titularidad del producto, la identificación del autor de la obra y la cesión de derechos de propiedad y de explotación deben ser objeto de una cláusula. Siendo sinceros, aquí no digo ni que sí ni que no. Yo no creo que en el mundo del diseño real este tema está tan controlado, porque al final tú das tu diseño y como hemos visto más de una vez siendo realistas, si acaba en internet, tal, lo puede usar cualquiera, tú muchas veces se lo das a una empresa y ya tú dejas de tener esos derechos, con lo cual yo aquí pongo los puntos sobre las guías de que para bien o para mal no creo que esto haya tantas cláusulas ni sea tan fácil de controlar en el mundo real, ¿vale? Es de decir. Comunicación. Para mayor fluidez se aconseja incluir en el contrato los datos tanto del cliente como de la empresa diseñadora. Nombre, dirección, teléfono, fax, correo electrónico. Esto es muy burdo, pero es lo normal, ¿vale? Esto es una obviedad, pero hay que indicarlo. Lo mismo que hoy en día muchas veces se indica el WhatsApp y donde encontrarnos en Facebook. También os digo que en el mundo de los autónomos, de cara a redes sociales, consejito, lo he dicho, este vídeo va a ser un poco más largo porque el tema sí es más largo. Si tenemos Facebook de la empresa que sea la que estemos trabajando, hay que ejercer, ¿vale? No vale llevar redes sociales para, como me pase a mí cuando he querido algunas veces reservar un restaurante que hasta 5 días después no me han contestado. Eso da muy mala imagen, ¿vale? Yo sé que un autónomo tiene que estar encima de todo y es muy difícil llevarlo todo para adelante, pero si estamos en una red social tenemos que intentar contestar al día, sobre todo si son cosas pertinentes, ¿vale? Y tener, digamos, aunque sea 5 o 10 minutitos en el móvil, decir, oye, voy a contestar las cosas atrasadas porque no contestar da mala imagen, ¿vale? Si tenemos un Facebook súper dejado, sin actualizar y sin contestar a la gente, ¿no? Y también respecto a la naturaleza del contrato debe figurar el tipo de contrato que se elabora, mercantil, laboral, etcétera. Hay, vamos, contratos tipo, podéis buscar en Google todos los que queráis, eso no es difícil de encontrar contratos tipo. Y las causas de resolución del contrato, pues incumplimiento del contrato, paralización de la realización del diseño por causa ajena. Por ejemplo, imaginaos en el caso del coronavirus, pues muchos proyectos se han quedado parados a nivel industrial, a nivel de todo tipo de cosas, ¿vale? Y es normal, eso se suspenden o se paralizan y dicen, oye, cuando volvamos a retomar las cosas, arrancamos de nuevo, ¿vale? Y se funciona así. Fase creativa. Pasamos ya a la fase, digamos, ya más puramente de diseñar. En esta fase, y gracias a la información proporcionada por el cliente, el presentador presenta un prototipo del diseño gráfico, como hemos visto, en forma de bocetos, textos, ilustraciones. Para lo mismo es el tema 4, la parte de los esbozos, ¿vale? Se pueden realizar a mano o mediante programa de ordenador, o mitad y mitad. Empezamos con un boceto a lápiz y damos un primer boceto ya medio adaptado con Illustrator, que ni mucho menos es la idea definitiva.
porque después se le pueden dar 1000 vueltas. En esta fase, el supervisor tendrá que planificar las distintas etapas y organizar el trabajo entre los trabajadores. Está la parte de la concepción de ideas, como vimos. Esto es un poco como la práctica que vimos del logo de la Junta, ¿vale? En grupo. Hay que generar ideas gracias a determinadas herramientas o técnicas de pensamiento, mapas mentales, lluvia de ideas, etc. Análisis y selección de las ideas. Esto lo hicimos con el logo de la Junta a pequeña escala, pero en una agencia publicitaria, por ejemplo, de buen tamaño, hay muchos creativos y lo de hacer lluvias de ideas y demás no es baladí para conseguir, digamos, esa capacidad de por lo menos tener una buena idea de la que empezar a tirar del hilo, ¿vale? Y se hace, o sea, en la vida real me consta que se hace, ¿vale? Porque es una parte de trabajo más que puede venir muy bien. Configuración de ideas, visualizar de forma tangible las ideas mediante bocetos o prototipos. Esto en el logo de la Junta de nuevo, también lo hicimos. Si os fijáis, si os acordáis, hicimos hacer una fase de la lluvia de ideas con determinadas reglas. No censurar la idea de nadie por absurda que parezca. Seleccionar las mejores e intentar trazar con boli y papel las que sean, ¿vale? Antes de irnos directamente a Illustrator, porque muchas veces para visualizar las cosas claras es mejor abocetar, aunque no sepamos dibujar, pero es mejor abocetar, ¿vale? Estructuración de ideas. Llevar a representación las ideas que servirán de sustento en el resultado del final del trabajo de diseño gráfico. Y esto ya sería un poco el equivalente a la fase de maquetas y enseñar algo más semi-acabado o casi acabado, ¿vale? Las tareas a planificar durante la fase creativa son las siguientes. Análisis de información. Una vez recopilada la información en el informe de registro, se trata de analizarla para conocer los objetivos del producto y las necesidades de la empresa. No se trata de una tarea creativa, sino informativa. Gracias a este análisis se podrán determinar los conceptos en torno a los que puede girar el diseño. Buscar lo que se suele llamar un eje. Un eslogan bueno y brillante no viene de la nada. Tú has tenido que hacer mucho trabajo de darle al coco, de ver eso, qué puede definir tu producto, cómo posicionarte frente a la competencia, ese tipo de cosas, ¿vale? Diseños preliminares. El departamento creativo está encargado de realizar un prototipo o un boceto inicial. Se exploran diversas alternativas que respondan a las necesidades recopiladas en el informe de registro. Con base a dichas alternativas se desarrollan normalmente entre 1 y 3 propuestas de diseño, ¿vale? Yo me acuerdo que Alejandro, el delegado de segundo, que yo creo que casi todos lo conocéis, que prácticamente él ya tiene es mayor que el resto de la clase, él tenía 30 y tantos años, y él ya estaba montando su empresa con un gestor de diseño, porque diseña muy bien, diseña muy bien. En general en San Fernando mucha gente ya lo conoce y diseña muy bien. Y él decía que sí, que él solía trabajar con 3 propuestas de diseño, que él solía entregar una muy recargada, que tal, una demasiado simple para que tal, y una que es la que a él más la convencía, que era como un término medio, que la ponía entre las otras dos para que el cliente fuera la que eligiera y que pensaba que estaba eligiendo él. Y es una estrategia que es un poco pícara, pero puede funcionar, de mandar 3 propuestas y decir, pero yo la buena considero que es una de las 3. Pues eso se suele hacer. Está todo inventado, ¿vale? Aunque de baja calidad, estos bocetos tienen que exponer de forma clara el formato, el estilo gráfico, la tipografía y los elementos que componen el diseño. Y aquí, por ejemplo, me acabo de acordar con este y con el punto siguiente que vamos a leer de selección de alternativas del cliente, no sé si os acordáis, de la tipógrafa neoyorquina que vimos un episodio de Abstract de Art of Design, Paula Scher, ahora me acabo de acordar del nombre, que hablaba y definía muy bien el horizonte de expectativas, las variantes y cómo era una reunión con un cliente. No sé si os acordáis que era con los conciertos de Central Park, cómo llega ella y su diseñadora segunda de a bordo, que le van enseñando los bocetos, tal, y como, bueno, hay un toma, un daca, ella intenta convencer de no, pero esto tal, y al final están contentos de que el cliente ha comprado el diseño y la alternativa, digamos, que ella quería, ¿vale? Pues eso es parte de saber venderse, ¿vale? Selección de alternativas por parte del cliente. Se trata de reunirse de nuevo con el cliente con el fin de determinar a partir de qué bocetos realizados se elaborará el producto de diseño gráfico final. De nuevo, puede pasar en España y Andalucía que las reuniones tienden a extenderse y que, bueno, que no son a lo mejor tan cortas como en los países nórdicos, porque nos gusta socializar y nos gusta hablar, ¿vale? Eso es algo con lo que tenéis que contar de cara a vuestra jornada laboral. Evolución del prototipo.
En base a los criterios del cliente se realizan los ajustes sugeridos por el cliente. Esta etapa permite mejorar y afinar el prototipo en concordancia con el cliente, ¿vale? De nuevo, afinar un poquito. Fase ejecutiva. Es la fase de elaboración del producto gráfico propiamente dicha. En esta fase es muy importante que las tareas estén correctamente distribuidas, de nuevo, entre los trabajadores. Esta idea la hemos repetido 1000 veces, pero 1000 veces más que hay que repetirlas porque en las empresas reales no siempre se cae. Realización del diseño gráfico. Se trata de componer el diseño con textos, ilustraciones y fotocomposición. Maquetación, bueno, ya sabéis, paquetado en general. En el presupuesto tienen que aparecer las tareas realizadas tanto por los propios creativos como por el maquetador o el copy. Ahora explico un poco qué son estos roles. En el caso de que el cliente no aporte todas las imágenes o fotografías que se tenga que encargar la empresa contratada de reunir los visuales, tiene que aparecer en el presupuesto de este trabajo adicional. Esto ya lo hemos mencionado, subcontratar está muy de moda. En una agencia publicidad clásica, porque los recortes han hecho estragos, digamos que el rol, había un jefe de creatividad que era el que llevaba el eje, las ideas, el que pensaba, digamos, el eje. Por ejemplo, no sé si conocéis a Luis Bassat en España, que se lleva a presentar a la presidencia del Barça, puede ser un ejemplo de creativo, de alguien que se encarga más de la parte de gestión y demás. Después está el maquetador o diseñador, que suele ser el director de arte y demás, que es el que maneja los programas, y el copy. ¿Qué se entiende por copy? Que es un anglicismo como la copa de un pino. Copy es el que se encarga de la parte textual, de redactar, que siempre pensamos que está redactando eslóganes, pero no solo. En tiempos un copy era alguien que también pues redactaba las famosas cartas bancarias que nos llegaban, los correos corporativos, los emails. Problema, que estos roles tienden a reducirse porque cada vez hemos ido reduciendo más costes y se ha ido eliminando cada vez más la figura del copy, de alguien que tiene ingenio para redactar, que tiene, digamos, esa capacidad verbal de lenguaje para esos eslóganes brillantes, esas ideas buenas de llevar, y lo hace todo una sola persona. Bajo mi punto de vista, no sería lo ideal, porque, bueno, empobrece un poco el diseño, porque muchas veces quien sabe de herramientas visuales no tiene por qué saber de la parte textual, de redactar y demás, pero como la parte de imagen cada vez tiene más peso, pues asume que se puede hacer con menos gente, ¿vale? Y eso se ha recortado un poco, pero esos eran los roles, digamos, clásicos de agencia publicitaria, digamos, hasta los 90 o principios del siglo XXI. Filmación y pruebas. Para el presupuesto hay que tener en cuenta la etapa de pruebas anterior a la impresión, elaboración de un archivo digital en baja resolución para el cliente por última revisión y realización de los archivos electrónicos definitivos para preimpresión. Porque hay que tener en cuenta una cosa, y creo que os voy a pasar un enlace bastante divertido de 7 minutos de Marco Creativo, que es este youtuber valenciano que tiene una empresa de diseño, que tiene un vídeo de 7 minutitos que habla de los clientes del infierno, que son los peores clientes que os pueden tocar, que más o menos resume un poco y sistematiza ideas que yo he ido, pinceladas que yo he ido dando de clientes chungos que pueden tocar a lo largo de toda la vida, pero además alguien que trabaja realmente en el sector y lo cuenta de forma muy certera. Y una de las cosas que dice es que al cliente, antes de que os pague toda la suma, hay que darle un archivo digital en baja resolución, sobre todo con clientes malos. Y esto suena muy artero, ¿pero por qué? Porque así te aseguras de que tú tienes una herramienta para que te pague. Es muy crudo decirlo así, pero con determinados clientes, después hay clientes que son maravillosos y no todos son clientes. Yo no quiero vender que la profesión es un mar de marrajos, ¿vale? Pero ante la duda, con clientes especialmente que tengan pinta de que son malos pagadores y demás, porque os puede pasar, no le deis un archivo digital con toda su resolución y todas las imágenes en alta resolución hasta que os lo paguen todo. En el sentido de, yo tengo aquí mías en la manga y si quieres lo bueno, que valga para imprimir, tú ya te has hecho la idea, págame y te lo reenvío, ¿vale? Normalmente esperemos que no haya que recurrir a eso y tal, pero se hace por esa razón, ¿vale? Y adaptación o impresión del producto. En caso de que la propia empresa de diseño gráfico no disponga de un departamento de impresión, cosa que es lo normal, como hemos dicho antes, se verá reflejado en el presupuesto la subcontratación de proveedores que cumplan las necesidades del proyecto, porque tú puedes llegar hasta la fase de arte final y dejarlo todo súper bien para que te lo tengan que imprimir, pero igualmente tú normalmente no te vas a encargar de imprimirlo. Y lo dicho, y si trabajáis en imprenta desde el otro lado o desde el otro lado del sector, pues os van a mandar todo tipo de cosas y tendréis que, de nuevo, pues bregar con mucho diseño amateur
que no está para imponer porque las imágenes están pixeladas, tal, y también mucha llamada telefónica y mucho correo será para decir, oye, este logo se va a pixelar, o oye, esto no es imprimible, o oye, esto sería muy caro con este tamaño. Y según qué lado del sector, pues tendréis unas cuestiones u otras. En la fase ejecutiva pueden entrar muchas más circunstancias ajenas con las que se debería contar a la hora de estimar el tiempo necesario para la realización del producto. Una fase larga que puede requerir la intervención de personas externas, por ejemplo en la entrega del material, pues esos repartos, repartidores y demás, para la impresión del producto. Todas estas posibilidades se deben tener en cuenta a la hora de realizar el presupuesto. De nuevo, las estimaciones no siempre se cumplan y hay que intentar amoldarnos. Al final de esta fase se procede junto con el cliente a una valoración crítica del producto y de los objetivos iniciales. Cosa que en el marketing siempre decían que no se hace, todo lo que debería es ver que las cosas que nos habíamos planteado se han cumplido bien, mal, un 50, un 60, un 70%. Y si no se han cumplido o no se han cumplido del todo, hay que ver por qué o en qué se nos ha ido el exceso de presupuesto para ir aprendiendo cada vez más y afinando, ¿vale? Hay que hacer una fase de análisis posterior. Se debería hacer, de ver si todo ha ido bien, si hay cosas que no han ido bien, si han ido mal, si a lo mejor algo de lo que hemos subcontratado no ha sido nada el resultado esperado, pues habría que buscar otro y ver en qué cosas podemos mejorar. Eso siempre suma después de cualquier trabajo, ¿vale? Y aquí tenemos un resumen, ¿vale? Que lo podéis ver vosotros en casa, sencillamente es epígrafe por epígrafe, pues 3 fases para después de toda mi explicación, toda la tabarra, digamos, que he dado, lo he dicho, este iba a ser el punto más largo, ya lo avisé, pues ver cuál es cada fase y para que tengáis, digamos, una visión de conjunto. Y eso sí, lo único que yo sí resaltaría es que las 3 fases pueden estar entrelazadas y tener efectos de retroalimentación, porque, de nuevo, no siempre las campañas empiezan con buen pie, no siempre las cosas van con buen pie. Si trabajas en una imprenta, a lo mejor os dicen, oye, que al final no quieren las cosas en marquesina, que quieren tal y nos han cambiado porque clientes hay de todo tipo, campañas hay de todo tipo, y hay mucho de, pues esto ha surgido ahora por urgencia o vamos a cambiarlo, con lo cual volvemos a la fase 1, volvemos a la fase 2, volvemos a la fase 3. Porque se trabaja con variantes y dice, oye, pues en vez de hacer una campaña así, lo vamos a hacer así. Y de repente a lo mejor cambias el eje básico, ¿vale? Y tienes que volver a cambiarlo todo. De nuevo, se hace presupuesto tal y se hace de nuevo. Eso en el mundo en el que nos movemos, el mundo de creatividad y demás, os puede pasar, ¿vale? Y con esto termino este epígrafe del tema. Saludos.